Buenas tardes, sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos función lineal. Pero, ¿qué es una función? Bueno, tenemos la siguiente definición. Una función f que va de un conjunto A en un conjunto B es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x que pertenece al conjunto A uno y solo uno de los elementos y que pertenecen al conjunto B. Tenemos el conjunto A con elementos x1, x2, x3 y así hasta x sub n. Y tenemos un conjunto B con elementos y sub 1, y sub 2, y sub 3 y así hasta un y sub m. Y una función f de x que va a hacer corresponder los elementos de A con uno y solo uno de los elementos de B. Por ejemplo, a x sub 1 le asignamos y sub 3, a x sub 2 le asignamos y sub 1, a x sub 3 le podemos asignar y sub 3 y así vamos asignando las x con alguna y hasta llegar a x sub n. A está formado por todos los valores x para los cuales la regla de correspondencia f tiene sentido y se le conoce como dominio de la función. Al conjunto formado por todas las imágenes de la función se les llama rango de la función. Y aquí haremos una nota. Nota, generalmente a x se le llama variable independiente, mientras que a y se le denomina variable dependiente. Esto porque se dice que y depende de la x que se haya tomado. Y aquí tenemos otra definición. Se dice que una variable y es directamente proporcional a la variable x si la razón de dos valores correspondientes cualesquiera y entre x es constante. Es decir, si y entre x es igual a k para alguna k real. De forma equivalente, y es directamente proporcional a la variable x si y es igual a k por x. Si se dan cuenta, lo único que hicimos aquí, bueno, la x está dividiendo, la pasamos multiplicando. La gráfica de la función y igual a kx es una recta que pasa por el origen del plano cartesiano siempre y cuando k sea distinta de 0. Es decir, se tienen tres casos. Caso número 1. Si k es mayor que 0, la función y igual a kx es creciente. Es decir, conforme crece la x, va a crecer la y. Caso número 2. Si k es menor que 0, la función y igual a kx es decreciente, es decir, conforme crece la x, la y decrece. Y caso número 3, si k es igual a 0, pues la función nos queda y igual a 0, es decir, es constante. Ahora bien, ¿qué es una función lineal? Pues una función lineal en la variable x es una expresión del tipo f de x igual a mx más b, o de forma equivalente, y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el punto de intersección de la recta con el eje y. Nuevamente tenemos tres casos. Si m es mayor que 0, la función y igual a mx más b es creciente. Y esto lo vemos en la figura número 1. Aquí tenemos los ejes del plano cartesiano y la recta roja es la gráfica de una función de la forma y igual a mx más b cuando m es mayor que 0. Caso número 2. Si m es menor que 0, la función y igual a mx más b es decreciente. Esto lo vemos en la figura número 2. Nuevamente, las rectas negras es el plano cartesiano y la recta roja es la gráfica de una función de la forma y igual a mx más b con m menor que 0, es decir, con m negativa. Y el caso número 3, si m es igual a 0, bueno, pues entonces la función nos queda y igual a b, es decir, es constante. Y su gráfica es paralela al eje x. Esto lo podemos ver en la figura número 3. Nuevamente tenemos los ejes coordenados y la recta roja es la gráfica de la recta y igual a b. Esto es cuando m es igual a 0. Ahora veamos algunos ejemplos de funciones lineales. Ejemplo número 1. Y igual al cociente de 4x menos 16 entre 8. Esta es una función lineal. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros
hacemos la división, vamos a tener que y es igual a 4x entre 8, me queda 1/2 de x, menos 16 entre 8 me queda menos 2. Como podemos darnos cuenta, nos queda la forma de y igual a mx más b. En este caso m es igual a 1/2 y b es igual a menos 2. Por lo tanto es una función lineal. Ejemplo número 2. 100x menos y menos 40 séptimos igual a 0. Bueno, en este caso la y está restando, lo vamos a pasar sumando y entonces me queda que y es igual a, como el 100x se queda en el mismo lugar y 40 séptimos también, entonces conservan sus signos, por lo tanto 100x queda igual, después va a ser menos 40 séptimos. Nuevamente, como podemos darnos cuenta, tienen la forma de y igual a mx más b. En este caso m es 100 y b es igual a menos 40 séptimos. Bien, ahora veamos ejemplos de funciones no lineales. Ejemplo número 1. El cociente de x cúbica menos 8 entre x más 1 igual a 0. Esta no es una función lineal. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hacemos el cociente, al dividir x cúbica entre x, me va a quedar x cuadrada. Por lo tanto, no es función lineal. Es decir, es una división de polinomios y el cociente tiene un exponente diferente de 1. En este caso es 2. Ejemplo número 2. Y igual a 2 más 4 entre x. Recordemos que cuando tenemos la variable bajo algún número, tiene potencia negativa. En este caso es menos 1. Por lo tanto, pues no es una función lineal, ya que tiene un exponente diferente de 1, es decir, la potencia menos 1. Veamos ahora la gráfica de una función lineal. Usando 8 valores de x, obtén los valores correspondientes de y, construye una tabla y grafica en un plano coordenado la función y igual a x más 2. Primero construimos nuestra tabla. Vamos a tener los valores de x, vamos a sustituirlo en la función para obtener el valor de y así obtener la coordenada xy, la cual después vamos a graficar en el plano cartesiano. Y ya tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a tomar el valor de x, iniciaremos con menos 3, entonces tenemos que y es igual a menos 3, que era la x, más 2. Entonces menos 3 más 2 me queda igual a menos 1. Vamos a colocar este menos 1 aquí en y formar la coordenada xy, es decir, menos 3, menos 1. Vamos a ubicar en el eje x al menos 3 y en el eje y al menos 1. Obtenemos el punto menos 3, menos 1. Ahora damos el valor de menos 2 a la x. Vamos a sustituirla en la función. Entonces vamos a tener que y es igual a menos 2 más 2. Menos 2 más 2 es igual a 0. Colocamos el 0 en el valor de y vamos a tener la coordenada menos 2, 0. Entonces nos ubicamos en el eje x. Aquí está menos 2 y en 0 quiere decir que va a ser aquí. No nos movemos del menos 2 y colocamos el punto. Ahora vamos a darle a x el valor de menos 1. Sustituimos y tenemos que y es igual a menos 1 más 2, es decir, 1. Colocamos en y el valor de 1 y obtenemos la coordenada menos 1,1. Nuevamente nos ubicamos en el eje x en el menos 1 y en el eje y en el 1. Entonces va a quedar aquí. Ahora le damos el valor de 0 a x, sustituimos, tenemos que y es igual a 0 más 2, es decir, 2. Colocamos el valor de 2 y la coordenada es 0,2 y lo ubicamos en x va a ser 0 y en y es 2, es decir, aquí. Ahora le damos el valor de 1 a x, nuevamente hacemos la sustitución, nos queda 1 más 2 que es igual a 3. Lo colocamos donde corresponde a la y obtenemos la coordenada 1,3. La ubicamos en el plano cartesiano, en x es 1 y en y es 3. Ahora le damos el valor de 2 a x y sustituimos, va a ser y es igual a 2 más 2, es decir, 4.
Lo colocamos donde van las y's y obtenemos la coordenada 2,4. Lo ubicamos, va a ser 2 en x y 4 en y. Ahora vamos con el valor 3 para x. Sustituimos y nos queda que y es igual a 3 más 2 y es igual a 5. Entonces colocamos el 5 en la y obtenemos la coordenada 3,5. Lo ubicamos, va a ser 3 y subimos hasta el 5. Ahora vamos a darle el valor de 4 a x y vamos a sustituir. Y es igual a 4 más 2, es decir, 6. Colocamos el 6 en el valor de la y obtenemos la coordenada 4,6. Ubicamos, va a ser 4 y subimos hasta el 6. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es unir estos puntos. Si nos damos cuenta, pues lo unimos con una recta. Y ahí está. Esa es la gráfica de nuestra función y igual a x más 2. Esto lo pueden corroborar con cualquier programa matemático que grafique. Bueno, no siempre nos van a dar nuestra función lineal de esta forma. A veces la van a tener que obtener de una función lineal de dos variables. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Cambiar la siguiente ecuación de dos variables a una función lineal. La ecuación es 2x menos 4 igual a x más 2 tercios de la suma de 3y más 4. Vamos a tratar de despejar a y. Lo primero que tenemos que hacer para no lidiar con fracciones, pues es multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso solo hay un denominador, entonces él va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a escribir toda la ecuación y la vamos a multiplicar por 3 en este caso, que es el único denominador que tenemos. Entonces multiplicando 3 por 2x vamos a tener 6x menos 3 por 4 me queda 12. Y esto debe ser igual a 3 por x, 3x. Más 3 por 2 tercios. El 3 va a estar multiplicando y dividiendo. Se cancela y me queda 2. Que multiplica a la suma de 3y más 4. Bien, ahora vamos a eliminar este paréntesis. Para ello, bueno, pues escribimos el primer miembro de la ecuación igual, tal cual. 3x también lo dejamos igual, más 2 por 3y me queda 6y, más 2 por 4, 8. Y ahora vamos a despejar para y. Entonces, si queremos despejar a y, me estorba el 3x y el 8. Están en el segundo miembro, lo vamos a pasar al primer miembro. Entonces, el primer miembro se queda tal cual. Lo escribimos nuevamente, 6x menos 12. Ahora bien, el 3x está sumando, lo vamos a pasar restando. El 8 también está sumando, lo pasamos restando. Y esto debe ser igual a 6y. Ahora hacemos la agrupación de términos semejantes. 6x menos 3x me queda 3x. Menos 12 menos 8 me queda menos 20. Y esto es igual a 6y. Bien, como se me acabó el espacio vertical, pues voy a llevarme esto hacia arriba y de una vez voy a aprovechar para despejar a y. El 6 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y por último lo que tengo que hacer es simplificar las fracciones. 3 sextos es igual a 1 medio. Entonces me queda que y es igual a x medios menos, aquí puedo dividir entre 2 arriba y abajo y me va a quedar 10 tercios. Y listo. Ahí está mi función lineal. Y esta ya si quiero la puedo graficar o hacer pues lo que me soliciten. Y listo. Dada la gráfica de una recta, se puede saber cuál es la ecuación de la función lineal que la representa. Para esto vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Dice así: obtener el modelo matemático de la función lineal que corresponde a la siguiente gráfica. Esta es nuestra gráfica. Bien, recordemos la definición de nuestra función lineal. Dice así: una función lineal en la variable x es una expresión del tipo y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el punto de intersección de la recta con el eje y. Entonces m nos dice que es la pendiente de la recta. ¿Cómo obtenemos la pendiente de la recta? Esto nos va a decir qué tan inclinada está la recta.
Para ello lo que tenemos que hacer es trazar una recta paralela al eje de las X que pasa por el punto de intersección de la recta con nuestro eje Y. Después vamos a trazar una recta paralela al eje Y que pasa por el punto de intersección de la recta con el eje X. Y entonces vamos a obtener un triángulo rectángulo como el que tenemos aquí. Ahora bien, la pendiente pues va a ser la razón entre la altura de nuestro triángulo y la base. Entonces tenemos de base 1, que es la distancia del 0 al 1, y de altura tenemos 5, que es la distancia del 0 al menos 5. Así nuestra m va a ser igual a la razón entre la altura y la base, es decir, la altura sobre la base. La altura ya dijimos que es 5 y la base dijimos que es 1. Entonces es 5 entre 1, pues esto es igual a 5. Ahí tenemos ya nuestra pendiente. Nos hace falta B, pero B nos dice que es el punto de intersección de la recta con el eje Y. En donde se intersecan, bueno, pues en el menos 5, en Y igual a menos 5. Eso significa que B es igual a menos 5. Entonces ya tenemos M y B. Por lo tanto, la ecuación buscada es Y igual a M, que es 5 por X más B. B es menos 5. Y listo. Así es como mediante la gráfica podemos obtener la ecuación de la función que nos representa esa gráfica. Para terminar, vamos a hacer un resumen de los parámetros de la función lineal. Esto lo haremos mediante el siguiente ejemplo. Ejemplo, para la función lineal y igual a 5x menos 2, vamos a obtener, inciso A, el valor de la pendiente. Inciso B, el valor de la ordenada al origen, es decir, B. Inciso C, la coordenada 0, B. Inciso D, indicar si la función es creciente o decreciente o constante. Inciso E, graficar la función. Como recordarán, la forma de la función era y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta. Entonces, en este caso es 5. Entonces, m es 5. Inciso A, m es igual a 5. La ordenada al origen, pues es el valor b. B, recuerden que es lo que se le estaba sumando a mx, entonces es menos 2. Así, b es igual a menos 2. La coordenada 0, b, pues sería entonces 0, menos 2. Para saber si la función es creciente o decreciente, nos basta con ver cuánto vale m. Recuerden que si m es positiva, como en este caso, pues entonces la función es creciente. Por último, nos falta graficar la función. Para ello, vamos a ver dónde son los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados. Recuerden que cualquier recta queda completamente determinada por cualesquiera dos de sus puntos. Los más fáciles de obtener generalmente son los puntos donde se interseca con los ejes coordenados. Entonces, ya tenemos donde se interseca con el eje Y. Nos falta ver la intersección con el eje X. Para saber la intersección de la recta con el eje X, vamos a tomar Y igual a 0. Esto me implica que 5x menos 2 va a ser igual a 0. Y resolvemos esta ecuación lineal para encontrar el valor de x donde se interseca la recta con el eje coordenado x. El 2 está restando, lo voy a pasar sumando. Entonces voy a tener que 5x es igual a 2. El 5 está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces tengo que x es igual a 2 sobre 5, es decir, 2 quintos. Entonces ya me voy a hacer la gráfica. Trazo mi plano cartesiano, es decir, mi eje coordenado x y y. Aquí en x pues voy a poner el 2 quintos, que es el valor que acabo de obtener, que es donde se interseca la recta con el eje x, y acá pongo el menos 2, que es donde se interseca la recta con el eje y. Y entonces trazo mi recta que pasa por esos dos puntos. Y listo. Bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video.